laboratorio trabajamos con muchas sustancias químicas, y si bien tenemos cuidado a la hora de manejarlas y contamos con los equipos de protección personal necesarios, eliminarlos de manera correcta también es una parte importante. No es solo desecharlas y mezclarlas, ya que pueden reaccionar entre sí convirtiéndose en un peligro para la salud tanto de la persona que las está manejando como para los demás personas que se encuentran en el entorno del trabajo. También debemos saber que no deben ser directamente arrojadas a los desagües o a las tuberías, ya que pueden ocasionar daños en estas e inclusive como llegan a parar al mar, provocar aún una mayor contaminación. Primero, debemos informarnos sobre cuáles son las sustancias peligrosas y cuáles son los pasos necesarios para su correcta eliminación, para que una vez a la hora que estemos trabajando dentro del laboratorio, las identifiquemos rápidamente y procedamos de manera correcta. También debemos saber que antes de eliminar cualquier sustancia, esta debe ser neutralizada. Y si es que se almacenan en botellas, estas deben estar debidamente cerradas y no expuestas sin tapa, ya que pueden desprender vapores que pueden ser perjudiciales para nosotros. En el caso de que haya residuos sólidos, ya sea como papeles de filtro o trapos que contengan estas sustancias, deben ser arrojados en recipientes especiales o tachos de basura especiales y no dentro de la basura común. Debemos tener en cuenta que esto es importante si queremos contar con un buen ambiente de laboratorio, ya que las sustancias químicas deben ser debidamente eliminadas en sus respectivos recipientes o tachos de basura. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los contenedores de residuos según los residuos que contienen. En primer lugar tenemos los residuos biocontaminados. Estos deben encontrarse en un contenedor o en una bolsa de color roja. Los residuos biocontaminados tenemos a los algodón, a los desechables, al papel. Entre otros residuos tenemos los residuos comunes. Estos deben estar en un contenedor o en una bolsa de color negro. Y los residuos comunes tenemos a las servilletas, el plástico no reciclable. Otros residuos tenemos a los residuos especiales. Estos deben estar contenidos en un contenedor o en una bolsa de color amarillo. Y tenemos a los productos químicos y los farmacéuticos. También tenemos a los residuos punzocortantes. Estos deben estar contenidos en un recipiente rígido y correctamente señalizado. A los residuos punzocortantes tenemos a las agujas, a las jeringas, a las lancetas, las vías, los catéteres, entre otros. Para tener un recipiente o un contenedor óptimo deben seguir una serie de características. En primer lugar deben contener tapa que sea de la forma de un embudo invertido. También debemos tener en cuenta que las bolsas tienen que ser de polietileno para evitar cualquier fuga. También debemos tener en cuenta que los recipientes deben ser resistentes a fracturas para evitar cualquier fuga y que haya algún daño hacia otra persona. También debemos tener en cuenta que no se debe usar botellas de plástico para contener los punzocortantes. Y también los recipientes rígidos de los punzocortantes deben estar correctamente rotulados y deben llenarse solo hasta las 3/4 partes. También deben contener una tapa para tener un sellado óptimo y evitar cualquier contaminación hacia el exterior. Continuando les voy a hablar sobre las técnicas que existen para la eliminación de estos residuos químicos o tóxicos. El tratamiento de estos residuos se basa principalmente para evitar la contaminación, sea un tanto perjudicial o perjudicial mortalmente. Dentro de estos tratamientos tenemos los físico-químicos. Dentro de ellos tenemos el stripping por aire, tenemos la extracción por vapor del suelo, tenemos la absorción con carbón activo, tenemos la oxidación química, tenemos los fluidos supercríticos y los procesos de membrana. Además también tenemos los tratamientos biológicos. Dentro de ellos tenemos el compostaje, la digestión anaerobia, tenemos también el filtro bacteriológico, tenemos también las lagunas de aireación, los lodos activos y los tratamientos con enzimas. También tenemos un apartado llamado pretratamiento. Dentro de ellos se incluye la disolución, los procesos criogénicos y la trituración y pulverización. Y por último tenemos los métodos térmicos, entre ellos se incluye la incineración.
Ahora sí, vamos a hablar a continuación sobre las recomendaciones. En la manipulación de los residuos químicos se debe tener especial cuidado, ya que cualquier producto químico que se considere residuo es peligroso. Se debe evitar el contacto con los residuos, por eso se debe utilizar los equipos de protección personal. Nunca vertir al desagüe residuos peligrosos, ni siquiera en cantidades pequeñas. Evitar incompatibilidades entre los residuos peligrosos. Hay grupos que, aun perteneciendo al mismo grupo, son incompatibles químicamente, por lo que no deben envasarse conjuntamente. Informarnos de las características de las sustancias químicas que componen los residuos peligrosos producidos en el laboratorio. También identificar que todos los envases tengan una etiqueta donde reflejen todos los constituyentes que forman parte del residuo, ¿no? Si es comburente, corrosivo, tóxico, muy tóxico. También evitar trasvasar residuos peligrosos de un recipiente a otro para así disminuir con ello el riesgo de cualquier accidente. Esterilizar mediante procesos químicos o físicos aquellos residuos potencialmente infecciosos antes de desecharlos y almacenar los que contengan residuos peligrosos en lugares adecuados. Y antes de guardar los envases, asegurarse de que se encuentren herméticamente cerrados y que no estén deteriorados, manchados ni presenten derrames o fugas.